No, tenés que seguir admitiendo, profe. A ver, bueno, admitir todo. Ahí va, sí, había más chicos. Profe, igual podría poner a alguien que sea Quantic y que por ahí si usted está hablando, alguien pudiera. Sí, sí, sí. Vamos a ver si entra alguien más. Sí, porque si no se lo van a perder. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? Estresado, supongo. Sí. Hola chicos, buenas tardes, buenas noches. Ahí está Maya. Hola Buenas Maya. noches. ¿Cómo les Hola, va? profe. Buenas noches. Te puse como coanfitrión para que... Sí, entré ¿Está mal, bien? no sé qué pasó, Ah. no sé qué Bueno, pero pasó. estando como coanfitrión podés aceptar gente que quiera ingresar, ¿no es cierto? Sí, 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 totalmente. Bueno, empezamos entonces. Cuando quieran, larguen. Bueno, chicos, mi nombre es Paola Serrano, yo soy médica especialista en diagnóstico por imágenes, me dedico a las imágenes oncológicas, hago PET-CT, soy como jefa del servicio de PET-CT de Clínica Pasteur, y de ahora en adelante, lo que necesiten, pueden contar conmigo. Bueno, hoy vamos a hablar de miembros inferiores, especialmente de la pelvis. El objetivo de hoy es repasar con imágenes la anatomía radiológica de la pelvis. Es importante que sepamos que hay distintos métodos diagnósticos para poder estudiar la pelvis y los miembros inferiores. Vamos de menor complejidad a mayor complejidad. Empezamos con la radiografía, le sigue la ecografía, a pesar de que están escritos de otra manera. Después le sigue la tomografía y la resonancia magnética nuclear. Así que vamos a ir viendo imágenes, ¿sí? Vamos a comenzar con una RX frente de pelvis, ¿sí? Acá es importante empezar a ver y reconocer estructuras, intentar hacer siempre lectura sistemática como para no perdernos nada, sobre todo cuando estemos en una situación de tener que ver a algún paciente, ¿sí? Y bueno, nos damos cuenta de que es una radiografía de frente de la pelvis porque podemos incluir todas las estructuras que conforman el anillo pelviano, las estructuras que conforman la cadera y la articulación de la columna lumbar al sacro. Entonces, vamos a reconocer las distintas estructuras. Yo les puse acá algunas flechas, en realidad hay muchísimo para reconocer. Si vamos desde afuera hacia adentro, o también lo podemos leer de adentro hacia afuera, es mi lectura sistemática, yo lo hago de afuera hacia adentro. Empiezo reconociendo los tejidos blandos, ¿sí? Que incluye a la piel, al plano celular subcutáneo. ¿Ustedes ven la flecha? ¿Se ve? Sí, sí, profe, se ven. Sí, se Sí, ve. profe, se ve. Perfecto. Entonces vamos de Profe, afuera me parece hacia... que están escribiendo por el chat. Sí, por el chat preguntaron si iban a grabar la clase. Ah, chicos, me la estaba grabando. Profe, yo consultaba por las dudas que no lo estés grabando y después te des Recording cuenta in tarde. progress. Sí, sí, sí. Ahí empecé a grabar. Ah, bueno. Hola, profe. Buenas Hola, noches. ¿Cómo hola. está? Recién se ¿Cómo me andan? conecta el audio. ¿Arrancaron hace mucho? No, hace 2 minutos. Ah, bueno, genial. Gracias. No, por nada. Bueno, entonces, como les decía, empezamos por la RX de la pelvis ósea, y vamos a reconocer desde afuera hacia adentro para lograr una lectura sistemática y tratar de no olvidarnos de nada, ¿sí? Los planos blandos que incluyen al plano cutáneo, que no lo vamos a ver en detalle porque estamos viendo una placa, al plano celular subcutáneo, al plano muscular y recién llegamos al plano óseo.
Cuando empezamos a ver el plano óseo, vemos que tenemos huesos que son pares y huesos que son centrales o impares, ¿sí? Entonces, pares tenemos ambos huesos ilíacos, ¿sí? O coxales, ¿sí? Y ambos huesos femorales, ¿sí? Y como huesos impares tenemos a la columna lumbar baja y al hueso sacro y a las últimas vértebras sacras. Entonces, cuando vamos con más detalles, podemos encontrarnos con los huesos ilíacos, la cresta ilíaca, ¿sí? Con su reborde superior y su reborde inferior, el techo acetabular, la rama iliopubiana, la rama isquiopubiana, el agujero obturador, que después vamos a ver qué estructuras involucran, ¿sí? Y del hueso de los fémures, la cabeza femoral, el cuello femoral y los trocánteres. Nos damos cuenta, fíjense, que en este caso tenemos las caderas ubicadas de manera diferente, porque en una de las caderas, la cadera derecha, podemos ver al trocánter mayor y al trocánter menor, que el menor no suele ser tan habitual de ver, y en la cadera de la izquierda no vemos el trocánter menor. Y eso es porque la cadera izquierda tiene una rotación interna y entonces hace que no se vea, o sea que están ubicadas de manera distinta, que puede ser por dolor o por alguna, o por ejemplo por artrosis, que puede ocurrir que las caderas cuando se van a hacer el estudio no estén correctamente alineadas, y también puede ser por un error técnico, ¿sí? Pero como es este caso, lo más probable es que sea por alguna cuestión degenerativa o por dolor. También en esta placa vamos a reconocer que hay otras estructuras que en este caso no las estamos estudiando, pero sí es bueno que sepamos que, por ejemplo, lo que vemos acá es distribución del aire del intestino, igual que acá abajo, y después reconocer también que tenemos los pliegues normales de la piel que tienen que ver con la disposición de cada uno, ¿no es cierto? Entonces, como les decía, vamos a ir reconociendo distintas estructuras, ¿sí? Yo les mencioné algunas, seguimos visualizando y reconociendo los bordes del hueso sacro, ¿sí? Con su alerón sacro derecho, el alerón sacro izquierdo, la unión, ¿sí? Del hueso sacro con el hueso ilíaco, con la articulación sacroilíaca, la cresta ilíaca, la espina ilíaca anterosuperior, la espina ilíaca anteroinferior, el techo acetabular, la cabeza del fémur, disculpen los dibujitos son a pulso, el cuello femoral, el trocánter mayor y el trocánter menor. La rama isquiopubiana, la rama iliopubiana, el agujero obturador y la sínfisis pubiana. ¿Hasta acá cómo vamos? ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profe, re bien. Sí. ¿Alguien? Sí. Seguimos. Entonces, esperen que quiero sacar, ahí está. Entonces seguimos reconociendo estructuras, ¿sí? Seguimos viendo y analizando. Acuérdense que es una RX de frente, de pelvis, y sabemos que es pelvis porque involucramos a todos los huesos, ¿sí? Esta, por ejemplo, tendría que ir un poquito más arriba, técnicamente tiene un reborde superior que no está involucrado, ¿sí? Y tendría que estar un poquito más abajo. Entonces, involucramos a el hueso coxal, la articulación L5 con el sacro, todo el hueso completo coxal, ¿sí? Y los huesos de la cadera. Si uno quisiera hacer RX de cadera,
podemos hacerlo un poco más abajo sin necesidad de que salgan las crestas ilíacas, ¿sí? Como en este caso, ven que esta Rx en incidencias axiales, que la hacemos para valorar en particular el trocánter menor, y en rotación interna para evaluar bien el trocánter mayor, como les decía hace un rato, es más focalizada en la cadera sin necesidad de que salga todo el hueso coxal. Y además también se focaliza así según la necesidad o la evaluación que le querramos hacer al paciente. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que acuérdense que esta es una vista bidimensional de algo tridimensional. Por lo tanto, lo que vamos a reconocer son los bordes superiores o las estructuras superiores y las estructuras inferiores y los lados derecho e izquierdo. No podemos discernir qué es anterior y qué es posterior en estas placas de frente. Uy, perdón. Como les decía, otro método que tenemos disponible para estudiar los huesos de la pelvis son la tomografía y la resonancia. Cada uno de los métodos va a estudiar distintos aspectos. En este caso, estos son cortes axiales de tomografía axial computada con ventana para hueso, con filtros correspondientes a la ventana ósea. Entonces, yo les puse algunos cortes. Vamos a reconocer en tomografía que el paciente está en decúbito dorsal y ustedes saben que los tomógrafos hacen que los pacientes acostados en la camilla se deslicen y se pueden deslizar en sentido caudocraneal o cráneo-caudal. En este caso es cráneo-caudal, entonces podemos reconocer los lados derecho e izquierdo y anterior y posterior, ¿sí? Porque habíamos dicho que estaba en decúbito dorsal. Entonces, vamos a ir reconociendo estructuras. En este caso, que son cortes más bien superiores de la pelvis a nivel de L5, se alcanzan a ver parte de los huesos ilíacos, ¿sí? Vamos un poquito más abajo, seguimos bajando y ya empezamos a ver al hueso sacro con los alerones, ¿sí? Como en este caso, que ya se ve con mayor nitidez el hueso sacro, los huesos ilíacos, se empieza a ver la cresta ilíaca anterior superior, seguimos bajando y ya podemos ver parte de los fémures, las ramas iliopubianas y se empiezan a insinuar las ramas isquiopubianas. Estos son algunos cortes. ¿Qué es importante tener en cuenta acá? Que cuando ponemos filtros para evaluar la ventana ósea, las otras estructuras que corresponden a la pelvis no tienen mayor detalle, pero sí podemos reconocer que tenemos todo el plano cutáneo rodeando todas las estructuras, el plano celular subcutáneo, hacia adentro tenemos el plano muscular y después todo lo que involucra las estructuras internas, ¿no? El intestino, depende del corte que tengamos, la vejiga, el útero o la próstata en caso de varón-mujer, y bueno, hacia atrás recto y demás, que después vamos a ver con mayor detalle. Estos son cortes coronales. En los cortes coronales son cortes coronales con también ventana ósea, o sea, con filtros para estudiar el tejido óseo, ¿sí? Donde vamos a estudiar el cuerpo, en este caso, estructuras desde anterior hacia posterior, y vamos a poder reconocer también los niveles superior, inferior, derecho e izquierdo. Siempre tienen que tratar de ubicarse primero anatómicamente para después entender la imagen. Yo puse acá algunas imágenes desde anterior hacia posterior como para mostrar cómo se ven los huesos que involucran a la pelvis, ¿sí? Entonces tenemos los huesos ilíacos, que habíamos dicho que eran pares, ¿sí? A nivel de las crestas. Acá se ve parte de las ramas iliopubianas,
acá con mayor detalle, fíjense que va apareciendo la columna también, hacia abajo con mayor detalle, voy a correr la pantalla para ver bien la imagen, ahí está. Hacia abajo, hacia atrás, perdón, con mayor detalle los huesos ilíacos y empiezan a aparecer las cabezas femorales y con un poco de mayor detalle la columna lumbar y más atrás todavía mayor detalle de las cabezas femorales, los cuellos femorales, el trocánter mayor de ambos lados y mayor dibujo de la columna y más hacia atrás los huesos coxales, las articulaciones sacroilíacas, ¿sí? El hueso sacro con sus dos alerones, el alerón sacro derecho, el alerón sacro izquierdo, la primera vértebra sacra, las cabezas femorales y trocánteres mayores. Estas son también formas de evaluar las imágenes. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Sí, cómo no? Con esta imagen, la última imagen a la derecha abajo, se ven Listo. las cabezas femorales, pero no se ve, por ejemplo, el cuello anatómico, ¿cierto? Sí, sí. Del fémur. Eso tiene que ver por el corte, no es que se ve, por ejemplo, se está viendo parte del sacro, pero no se ve el cuello anatómico del hueso, del fémur. Claro, porque en realidad cuando nosotros hacemos una adquisición de una imagen, lo que hacemos después al reconstruir es un montón de cortes, muchos cortes, ¿sí? Que los podemos hacer. O sea, hacemos adquisiciones muy finitas, por ejemplo, a 0,8 milímetros y después hacemos cortes reconstruidos cada, no sé, de 1 milímetro cada 1 milímetro y medio. Entonces lo que estamos viendo acá son cortes como rodajitas, como lonjitas, cortadas en sentido coronal. Entonces, según cómo esté ubicado la estructura ósea, vos vas a ver un pedacito de cabeza y no vas a ver el cuello, pero en el corte anterior viste más la cabeza y el cuello, ¿entendés? Perfecto. ¿Sí? O sea que es cuestión de configuración del... Es el corte, por eso yo les puse varios cortes, o sea, estos no están cortados cada 1 milímetro, sino que están salteados. ¿Por qué? Bien, Porque en realidad acá tenés un corte, al milímetro tenés otro corte muy parecido, al otro milímetro otro corte muy parecido, y así van pasando hasta que llegás al final. Vos imaginate que en un corte coronal de pelvis para valoración ósea haces más o menos 50 cortes cortados con cada 2 milímetros y que miden 1,5 milímetros cada uno, ¿entendés? Entonces perfecto. tenés que ver muchos cortes para poder evaluar la totalidad. Después existen reconstrucciones que se pueden hacer 3D como para uno dar vuelta la imagen y ver como la totalidad del hueso si vos querés, que eso se usa mucho en traumatología. Pero estos son cortes finos seleccionados, digamos. Perfecto. ¿Mm? Gracias. Otras formas de... Esperen que voy a admitir... Ahí está, ahí está. Otra forma de evaluación es a través de la resonancia magnética nuclear. Hay muchas secuencias, las secuencias que mejor nos sirven para valorar la anatomía son las secuencias T1 y las secuencias STIR con muy buena definición. Fíjense que la tomografía nos permite ver con excelente definición al hueso y si bien nosotros podemos reconstruir imágenes con ventanas para evaluar tejidos blandos, que se llaman de mediastino o de partes blandas, vamos a ver con mayor detalle las partes blandas con la resonancia magnética, que nos va a permitir delimitar bien todas las estructuras. Entonces, esta, por ejemplo, es una secuencia de saturación grasa, porque la grasa que está acá, que es todo el tejido celular subcutáneo, se ve oscura, ¿sí? Entonces, este tipo de secuencias nos permiten ver cuando hay alguna alteración, algún tipo de edema mínimo que tenga alguna de las estructuras óseas o musculares, van a brillar. Entonces nos van a permitir verla con mucho detalle, ¿sí? Entonces acá vamos a reconocer varias cosas más aparte del hueso y del plano muscular. Fíjense desde afuera hacia adentro, traten siempre de mirar sistemáticamente cualquier método como para hacerse el ojo y que sea un poco más fácil.
la visión sistemática sería de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera. Entonces, si vamos de afuera hacia adentro, fíjense, puedo seguir el plano cutáneo, ¿sí? Estos son cortes axiales de la pelvis, ¿sí? Entonces puedo seguir, por ejemplo, el plano cutáneo, sigo todo, veo que no hay ningún engrosamiento. Después puedo seguir el plano celular subcutáneo, que está compuesto principalmente por grasa, entonces por eso lo veo así oscuro, y después sigue todo el plano muscular y después el plano óseo. Según lo que querramos estudiar, también vamos a ver con distintas intensidades de señal la imagen de resonancia. Por ejemplo, si queremos ver el agua, vamos a necesitar alguna secuencia; si queremos ver más el hueso, vamos a necesitar otra secuencia; si queremos ver más patologías, vamos a necesitar otra secuencia. O sea, ustedes saben que son estudios que requieren de mucho tiempo y de mucha cantidad de imágenes como para lograr un diagnóstico. Entonces, por ejemplo, en estas secuencias axiales de pelvis, vamos a ver, supónganse en este corte, que es un corte inferior a nivel de la vejiga, ¿sí? Me doy cuenta que acá está la vejiga con moderada represión por detrás, o sea, estoy en un corte inferior bien, bien inferior de la pelvis, entonces alcanzo a ver vesículas seminales. Fíjense que acá veo que se está insinuando ahí parte del recto, todo esto es grasa, veo algunas estructuras vasculares, ¿sí? Y después a nivel óseo veo, por ejemplo, las cabezas femorales y parte del acetábulo. Acá veo también plano muscular anterior de los rectos inferiores, ¿sí? Fíjese, acá veo, por ejemplo, el músculo sartorio, acá veo el tendón del músculo cuadricipital, que después los vamos a ver, que son los distintos planos musculares, músculos glúteos, ¿sí? Glúteo medio, glúteo mayor. Y otra cosa que no les dije es, como teniendo en cuenta el tipo de corte, era un corte parecido a la anterior en cuanto a la posición del paciente. En este caso también está en decúbito dorsal, entonces lo que veo arriba es anterior, lo que veo abajo es posterior, hacia acá veo la derecha y hacia acá veo la izquierda, ¿sí? Entonces, fíjense, con estas mismas secuencias, pero en un plano más inferior, podemos reconocer estructuras musculares, ¿sí? De la cara anterior, de la pelvis, ya ingresando hacia o sea, antes de dirigirse, digamos, al miembro inferior. Entonces vamos a tener el tendón del recto femoral, que se los había mostrado en la secuencia anterior, sí, que se ve bien negro, se llama hipointenso, sí, porque en resonancia mencionamos a las estructuras según la intensidad de la señal. Entonces, decimos que, por ejemplo, el músculo tiene una intensidad de señal intermedia baja, los tendones de menor intensidad de señal, y podemos ver, por ejemplo, el músculo sartorio, ¿sí? Anterior al músculo recto, el músculo iliosoas, que baja desde la columna lumbar como músculo psoas, se une al músculo ilíaco en la pelvis y continúa como músculo iliosoas. Y, por ejemplo, acá también les marqué el músculo tensor de la fascia lata, que también es un músculo anterior de la pelvis, ¿sí? De localización más externa. Otras estructuras que tenemos que reconocer en las imágenes son las estructuras vasculares, ¿sí? Ven arteria y nervio. Yo acá les puse como ejemplo la vena femoral, la arteria femoral y el nervio femoral, ¿sí? Las tres estructuras, dos circulares, el nervio tiene otra
posición, entonces no se ve completamente redondito, pero por la posición de este paciente. Y seguimos reconociendo lo mismo: anterior, posterior, derecho, izquierdo, vejiga. Fíjense en un corte, esto es un corte más inferior, acá también se ve la vejiga, acá se ve el recto, em, acá se ven los huesos coxales, ¿sí? Estructuras musculares anteriores, posteriores, parte del sacro. Este es el pliegue, perdón, interglúteo. Fíjense que hay otras secuencias y otros cortes que podemos hacer en resonancia magnética nuclear también para estudiar las estructuras de la pelvis. Este es, por ejemplo, un corte coronal em, bastante posterior. ¿Sí? ¿Por qué digo que es posterior? Y bueno, porque puedo ver al hueso sacro, ¿sí? Puedo ver los músculos que se llaman piriformes, que son también simétricos, y parte del, esto es como la unión entre los glúteos mayor y medio, ¿sí? Que se deja ver justamente en este corte. En este es un plano coronal, es una secuencia T1, ¿sí? Que es la que nos permite ver con mucho detalle la anatomía. Y estos son cortes axiales también a otras alturas de la pelvis, ¿sí? Donde podemos ver, volvemos a repasar estructuras musculares anteriores, hacia medial músculos abductores y hacia lateral abductores, músculos posteriores, ¿sí? Son los glúteos, y después podemos ver otras estructuras, siempre repasando. El hueso femoral, vamos a ver la cabeza del fémur, el trocánter mayor, el trocánter menor. Acá vemos parte de la sínfisis del pubis. Acá vemos, por ejemplo, el músculo obturador interno, que es uno de los que atraviesa el agujero obturador, ¿sí? Tiene una membrana entre los dos músculos obturadores, el interno y el externo. Y fíjense que acá en este corte, por ejemplo, el músculo obturador interno vemos que sale de la membrana y da la vuelta por el hueso coxal y se dirige hacia afuera, para terminar de formarse. Fíjense que tiene como una colita que sale hacia exterior y se termina de insertar en el trocánter. Ese es, por ejemplo, uno de los músculos que podemos reconocerle bien el recorrido. Y después, por ejemplo, en este corte se ve mejor el músculo obturador externo que el músculo obturador interno. Por eso les decía que vamos viendo distintos cortes para evaluar distintas estructuras. Siempre tener en cuenta la posición del paciente. Este es un plano coronal posterior, como les decía. Este es un plano axial bien bajo, donde podemos reconocer estructuras anteriores, posteriores, derechas e izquierdas. En el plano coronal, superiores e inferiores, derechas e izquierdas. ¿Sí? Fíjense, este también son cortes coronales de secuencias T1 de resonancia magnética nuclear, donde podemos ver, por ejemplo, la articulación sacroilíaca, los músculos piramidales, como les decía, y los músculos glúteos más desplegados, ¿no es cierto? Fíjense que si nos vamos un poquito hacia adelante, podemos ver con mayor nitidez los músculos piramidales y con menor nitidez los músculos glúteos, porque nos estamos yendo hacia adelante. Si utilizamos como referencia estos dos músculos piramidales, podemos reconocer estructuras vasculonerviosas que se van a dirigir hacia arriba o hacia abajo de este músculo. Entonces van a ser suprapiramidales, va a ser suprapiramidal, perdón, el paquete vasculonervioso, que se va a llamar glúteo mayor,
que va a ir a inervar y a irrigar a los músculos glúteos. Infrapiramidales, el paquete vasculo nervioso glúteo menor. Y hacia adentro, y fíjense cómo hace como un ala de gaviota, ¿sí? El nervio pudendo y se dirige hacia la zona del recto, ¿sí? Y fíjense en un corte, que es esta estructura, ¿no? El paquete vasculo nervioso. Entonces lo estaba marcando acá porque acá también se ve, pero acá lo más importante es que otra estructura infrapiramidal, muy importante para evaluar, y en este corte justo se ve, porque a veces por el espesor de corte y por la distancia entre los cortes cuesta verlo más, es el nervio ciático que se ve recorriendo hacia, desde craneal hacia caudal, que es bastante difícil de ver. Profe, Sí. le consulto, ¿esto sigue siendo T1 o...? Sí, yo les puse todas secuencias T1 bueno. para que tengan mejor facilidad para entenderlas, ¿sí? Fíjense que en la secuencia T1 la grasa se ve más hiperintensa que el plano muscular y la cortical ósea se ve negrita, ¿sí? Genial. Buenísimo, gracias. Para que lo vean. Después, más estructuras para reconocer. Fíjense que, por ejemplo, en estas secuencias T1 de cortes coronales, lo mismo con de localización un poco más anterior al que veníamos viendo. Vemos, por ejemplo, el plano profundo glúteo, por ejemplo, el músculo glúteo menor uniéndose al hueso coxal, ¿ven? Y con todo el recorrido. Por ejemplo, en este caso, esperen que no me quiero olvidar, géminos, ay, no me salía la palabra. Fíjense, en un corte más profundo, los músculos géminos, el superior y el inferior, y en el medio, el tensor del músculo, que también depende del espesor de corte, lograr verlo, pero en este caso sí se ve, es el tendón del músculo glúteo, obturador interno, que sale desde adentro y se dirige hacia afuera, hacia el trocánter, para insertarse en el trocánter. Ahí también se logra ver. Y después podemos ya empezar a reconocer otras estructuras, ¿sí? Por ejemplo, parte del intestino, algunas estructuras vasculares, más ramas del nervio ciático, ¿sí? Por ejemplo, el sacro, la última vértebra lumbar, las articulaciones sacroilíacas, parte del trocánter. Fíjense que más en sentido más anterior o más hacia adelante podemos ver otras estructuras también musculares. Siempre vayan, digamos, mirando en general. Yo les voy mencionando algunas, pero tienen que ir mirando todo, ¿no? Desde afuera hacia adentro, plano cutáneo, plano celular subcutáneo, plano muscular, plano óseo, ¿sí? Para ir reconociendo distintas estructuras. Fíjense, acá se ve con mayor detalle, por ejemplo, los alerones sacros, los huesos ilíacos, las articulaciones sacroilíacas, ¿sí? Acá yo les marqué el músculo cuadrado crural, un poco más anterior. Fíjense el músculo obturador interno, que es el que tenía el tendón, ¿se acuerdan que se iba hacia afuera? Y el obturador externo, que en realidad no es un músculo externo porque forma parte de los abductores, es un músculo más bien interno, ¿sí? Miren, acá volvemos a ver cortes axiales, ¿sí? De secuencias T1. Este tiene un poco de movimiento, pero está muy bueno como para ver los planos posteriores, dijimos anterior, posterior, derecho, izquierdo, ¿sí? Y entonces podemos ver desde adelante hacia atrás la localización de los músculos glúteos, menor, medio y mayor.
menor, medio y mayor, con las membranas intermusculares entre esas. Fíjense que acá se puede ver con un poco de mayor detalle estructuras vasculares. Una buena forma de aprenderlas es entendiendo que las ramas de la pelvis, de las arterias de la pelvis, siguen a las, o sea, su nombre y los nombres de los ganglios siguen a los nombres de las arterias y las venas. Entonces, si venimos desde arriba, tenemos la arteria aorta que se divide en arterias ilíacas primitivas, primero, derecha e izquierda, y las primitivas se subdividen a su vez en externas e internas. Y justo este corte nos deja ver ramas, o sea, es un corte axial, ¿sí? Es un cortecito de la arteria ilíaca externa y de la arteria ilíaca interna. La arteria ilíaca externa se dirige anterior y superficial y la arteria ilíaca interna hacia la profundidad, ¿sí? ¿Qué podemos ir viendo? Huesos ilíacos, huesos sacro, plano, bueno, el plano muscular, fíjense, estos son los músculos psoas ilíacos que vienen desde arriba, acuérdense que empiezan, o sea, nacen a nivel lumbar como músculos psoas y una vez que llegan a la pelvis se unen a los músculos ilíacos y forman el músculo psoas ilíaco. Acá también nos podemos dar cuenta que este paciente está en decúbito dorsal porque tenemos hacia anterior los dos músculos rectos y fíjense parte de los oblicuos. Acá con mayor detalle en otro cortecito. También podemos ver con un buen detalle el músculo psoas ilíaco y el músculo piriforme que lo habíamos visto en plano coronal. ¿Qué es importante acá? También poder reconocer, por ejemplo, estructuras vasculares, arteria, vena, ilíaca externas en realidad acá, porque ya la interna no se ve. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. A ver, las secuencias T1 y T2 y las ventanas óseas o lo que sea, ¿se pueden ir haciendo o cambiando en el mismo estudio, digamos? ¿O hay que, si vos lo haces en T1 es todo el estudio en T1 o así? No, un estudio de resonancia magnética suponete que vos tenés que estudiar pelvis ósea. Sí. Bueno, para pelvis ósea se programa el estudio y se estudia. Secuencia axial T1 de pelvis ósea, axial T2 de pelvis ósea, coronal T1 de pelvis ósea, sagital T1 de pelvis ósea, y STIR, que es la secuencia esta que yo les decía de saturación grasa, que sirve para ver si hay edema, porque deja como brillar el líquido. Entonces, supónganse que es porque tiene dolor glúteo y el pedido dice resonancia de pelvis, bueno, ósea, ¿no? No de pelvis, de pelvis para estudiar útero o próstata, supónganse, porque es otro estudio. Pero para estudiar pelvis ósea se piden las secuencias específicas para estudiar el hueso, ¿sí? T1, axial, coronal T1. Perfecto, o sea, vos configurás el tomógrafo o el resonador y una vez que está el paciente adentro ya no lo vas cambiando sobre la marcha. Claro, se arman protocolos según lo que vos necesites estudiar y esos protocolos tienen distintos tiempos. Suponete que vos querés estudiar la columna lumbar, las secuencias que más se hacen son sagitales porque nos permiten ver bien todos los cuerpos vertebrales. Entonces se hacen sagital T1, sagital T2, sagital STIR y después se hacen axiales sobre los discos intervertebrales en T1 en T2 y se hace algún STIR sobre algún disco en particular, si hace falta. Y ese es otro protocolo.
Bien, ¿viste? buenísimo. Y depende si vos, por ejemplo, tenés que estudiar alguna lesión específica sobre el hueso, a esto se le puede agregar una secuencia T1 con contraste. Entonces, para ver si hay algo que refuerza Excelente. posterior a la administración del contraste. O sea, cada estudio que tengamos que hacer tiene su protocolo particular, ¿no es cierto? Particular. Bien, Ujú. gracias, profe. Hola, Entonces, profe. Buenas tardes. hola, sí. ¿Le podría pedir que en la diapo anterior Sí. que me vuelvas a mostrar las venas? ¿Cómo se ve la arteria y cómo se ve la vena, la diferencia, por favor? Lo que pasa que este es solamente un cortecito axial, es como un corte Ah, axial, como si fuese una rodajita de una estructura tubular, es una rodajita de una estructura tubular y tenés arteria y vena, ¿sí? Ahí, ilíaca, en este caso ilíaca externa, izquierda. ¿Mm? y en la siguiente, en esa, Lo mismo, ¿se ve pero más alguna vena? claro, arteria y vena. Ah, De este lado también, pero justo están, lo que pasa es que depende de la posición del paciente y de la estructura anatómica, ¿viste? Entonces lo que ves redondo en un lugar lo puedes ver un poquito más estiradito en el otro porque tiene otra disposición. No quiere decir que no la tenga, sino que tiene otra disposición. Bueno, a veces pueden haber variantes anatómicas, ¿no? Pero en general tiene que ver con la disposición, cuando no ves bien redonditas o simétricas las estructuras. Las podés reconocer igual. Y después también te sirve la valoración del contraste porque te permite ver que esas estructuras vasculares refuerzan. Entonces puedes reconocer bien hasta dónde llega la arteria o la vena que tenés que estudiar. Bien, ¿estamos? sí, ¿Seguimos? gracias. Bueno, fíjense acá también en unos cortes más inferiores, seguimos con secuencia T1, anterior-posterior, derecho-izquierdo, sigo reconociendo estructuras del plano celular subcutáneo. Fíjense las regiones inguinales, empezamos a ver acá. Acá vemos que esto es el conducto inguinal, acá hay un poquito de grasa, puede ser que haya una pequeña herniación. Fíjense, acá ya tenemos estructuras vasculares, vena, arteria, nervio. ¿Qué más? Más estructuras musculares, el músculo sartorio, bien Profe, inferior, sí. ¿podrías indicarme dónde está el nervio, porfa, que no lo entendí bien? Si no me equivoco, es este. Estas son estructuras ganglionares. Este creo que es. Si no me equivoco es ese. Gracias, profe. Y fíjense, por ejemplo, acá podemos reconocer otras estructuras como el recto, ¿sí? El músculo obturador interno que da la vueltita, dijimos, y se viene a insertar al trocánter, la parte inferior de los músculos glúteos, ¿sí? La región anterior, los músculos aductores, abductores hacia afuera. Acá yo les puse el tensor de la fascia lata como para ponerles un ejemplo. Sí, Profe, fíjense. Sí. y a esta altura del corte ya podemos reconocer si es una pelvis femenina o masculina. Justo este está inferior, pero esto parece ser la porción inferior de la próstata. O sea, lo más inferior de la próstata. Sí, esta es masculina, pero en realidad es un poquito más arriba. O sea, sería entre este y este. ¿Mm? Fíjense, estas zonas que tienen grasitas se las llama fosas isquiorrectales, ¿sí? Que suelen tener así grasa, y si están ocupadas, nosotros tenemos que mencionar con qué está ocupada. Acá suelen haber estructuras ganglionares, ¿sí? Son comunes los ganglios inguinales. Y también acá yo les puse otras formas de estudiar la pelvis, es la ecografía. Si bien, obviamente, para estudiar el plano óseo,
nos basamos en la radiografía, en la tomografía, en la resonancia, podemos reconocer algunas estructuras óseas. En realidad lo que podemos reconocer es la cortical, por ejemplo, como en este caso, esta es una paciente que está acostada en decúbito dorsal, ¿sí? Y tiene apoyado el transductor a nivel de la cadera. El transductor el transductor de ecografía tiene una marquita, entonces nosotros con esa marca vamos a trabajar y vamos a reconocer las estructuras que sean superiores e inferiores, o cuando lo giramos en sentido transverso, lo que está a la derecha y lo que está a la izquierda, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este es un corte coronal que pasa a nivel de la cabeza femoral y fíjense que nos sirve para ver y reconocer desde afuera hacia adentro, ¿sí? Estructuras del plano cutáneo, celular subcutáneo y después muscular. Entonces, digamos, primero hay que localizarse bien con la ecografía, que es un poco más complejo de ver, pero lo más importante que quiero que les quede a ustedes es que en distintas escalas de grises lo que tenemos que ver son las estructuras musculares bien prolijas, que son como fibras longitudinales, ¿sí? Bien prolijas y sin ninguna alteración, digamos, en la conformación como para pensar que tiene alguna alteración como un desgarro, supónganse. Entonces, la ecografía se usa mucho, pero en manos con mucha experiencia es mejor. Entonces, bueno, ahí les muestro. Este era, como les decía, un plano longitudinal, ¿sí? Que pasa a nivel de la cabeza femoral, y acá les puse bueno, también un plano longitudinal que pasa un poquito más abajo y muestra, por ejemplo, cómo se vería el tendón del músculo iliosoas. Bien finito, bien prolijo, las fibras bien prolijas. Y acá, que parece que está desprolijo, que como que no siguen las líneas, en realidad es que hay distintas disposiciones del plano muscular. Entonces, para nosotros ver si las fibras musculares están continuas y son bien prolijas, vamos moviendo el transductor con la mano como para seguir el recorrido de los músculos y ver que no tengan ninguna alteración. Y por ahora, nada más. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿podés volver a lo de resonancia, por favor? Que tengo una duda ahí. ¿A dónde? Así. La anterior a esa, por fin. ¿Esta? Ahí, Dale. sí, viste que vos nos dijiste que eran todas T1, Sí, pero por lo que es la cortical del hueso, que está como más oscurita, ¿no serían T2? no, O, estas son todas T1. ajá. Estas son todas T1. ¿Y por qué es que sale más oscuro todo lo que es cortical Y del porque hueso? en realidad, no, pero puede ser, no, estas son todas T1, ¿eh? Ujú. ¿Vos decís porque esta está más oscura? Claro, es como que todo lo de alrededor está más oscuro y teníamos como duda con otras amigas. No, porque en realidad tienen otras tonalidades otras como por ahí para mejorar la ventana, oscurecemos y aclaramos, y yo la dejé Ah, ok. más En oscura. resto, igual, lo que por ahí puedes ver para guiarte más de un T1 y T2 es el líquido, El líquido, porque exactamente. la cortical en resonancia siempre es negra. Ah, ok. Claro, porque en otro teórico te dicen como que en T1 el hueso es blanco y en T2 el hueso es negro. Y al revés lo mismo con el líquido. Por eso era que estábamos No, viendo. son tonalidades de grises, el líquido es blanco en el T2 y es negro en el Ujú, T1, como en este caso, ¿ves? Acá se ve un poco claro. mejor. Entonces como que tendríamos que tomar de referencia más lo que es líquido y grasa, Sí, por ejemplo, que lo que es sí, hueso, por las dudas. sí, sí, Ah, listo. porque el hueso en realidad sí, claro, podés verle bien la cortical, pero negra, digo. Y después tenés tonalidades intermedias de grises que, bueno, hay que ir reconociéndolas, ¿no? Sí. Ah, listo. Gracias. No, de Para nada. aportarle a la compañera, si me deja, que por ahí el tema de la cortical del hueso, que
sirve más que nada para diferenciar lo que sería una TAC de una resonancia magnética.